Nosotros tenemos hoy el placer y el honor de tener entre nosotros al escritor y ajedrecista cubano Miguel A. Sánchez, que nos presentará su libro, que es un bestseller considerado como la mejor biografía que se ha escrito de Capablanca. El señor Miguel A. Sánchez es el autor de este libro. Cuyo libro estará a la venta en la librería. Es decir, los que deseen adquirir el libro pueden pasar a la librería ahí y traerlo para que él lo firme. Es decir, la firma de los libros están a la venta en la librería de Gonzalo. Estamos contentos en el día de hoy porque una de las metas que tiene el grupo es tratar de establecer relaciones entre las distintas editoriales, porque eso forma parte también de los enlaces culturales. Y hoy tenemos también, con esta presentación, el hecho de que la editorial McFarland y la editorial Books and Books se han unido para presentar este acto. Sería imposible sin la cooperación de Books and Books, que a nosotros, a Books and Books, nos ha generosamente brindado sus recintos para presentar estas actividades, y siempre estaremos eternamente agradecidos. Estos son actos completamente gratuitos, es decir, es simplemente tratar de hacer un puente, como dije antes, de cultura, una reuniones culturales donde las personas puedan expresarse. Tenemos aquí el honor de tener entre nosotros, por ejemplo, recuerdo una poesía de Guillén que decía en un verso: tú que vienes de Cuba, ¿dónde está Capablanca? Porque la gente, cuando le preguntaban algo sobre Cuba, de cualquier cosa, pero oye, ¿dónde está Capablanca? Porque Capablanca era la representación de Cuba en esa época. Tenemos aquí a Fernando Capablanca. ¿Se puede tomar aquí? Sobrino de el maestro Capablanca. Rafael Palacios Capablanca. Póngase aquí. Nieto de José Raúl Capablanca. Gloria Palacio Capablanca. La relación familiar. Nieta del maestro. Bueno, ya cumplidos. Todos estos son bisnietos. Ah, por favor, póngase de pie los bisnietos. Qué cosa más agradable. También está Mercedes, no sé si Mercedes está por ahí. Mercedes Capablanca. Está su hijo Raúl Cuarto, ¿verdad? Raúl tercero o cuarto. Acuérdense de otros Capablanca que no los veo. Bienvenidos todos. Jorge. Ahí está el hermano Mercedes, Jorge Capablanca también. Después de una reunión familiar, después de una reunión familiar que hizo Fernando Capablanca hace unos meses atrás, yo creo que esta es la congregación de Capablanca más grande que se ha hecho, ¿verdad, Fernando? Tú que sabes más de eso.
Bien, dejo en la voz del licenciado Daniel de Profe. Buenas noches. La verdad es que estamos muy contentos de ver tantas personas aquí. Hemos tenido muchas actividades y algunas han sido con numeroso público, pero creo que esta es el récord, ¿no, doctor? Yo creo que Lástima que tengamos algunas personas de pie, no sé si hay más sillas por allá. Realmente no pensábamos que íbamos a desbordar el local. Y hasta deberíamos aprovechar que hay tantas personas y dar una simultánea. Bueno, se suponía que yo introdujera a Miguel Ángel, pero bueno, ya vino solo y habló aquí, así que yo no tengo mucho que decir. Solamente que esta biografía, nosotros sabemos, somos amigos de él hace tiempo, desde Cuba, que es el trabajo de toda una vida. Este no es un libro que se hace en 2 o 3 años. Ya estando en Cuba, él había escrito Capablanca, Leyenda y Realidad, que todos nosotros compramos cuando estábamos allá en Cuba. Pero él no quedó satisfecho con eso. Y con las posibilidades que tuvo cuando llegó acá, hizo un trabajo de investigación, viajando, trabajo de campo realmente asombroso, en el cual también, por supuesto, tuvo la colaboración de muchas personas, pero él tuvo que hacer la parte principal, la guía, para que todo eso se uniera. Entre las personas que ayudaron y que él me pidió que por favor lo acompañaran en la mesa, bueno, tenemos también ajedrecista, periodista y escritor Jesús Suárez, que contribuyó revisiones, traducciones, y al doctor Orlando Hernández Meilán. Mira aquí. Cuyo estudio sobre los problemas de salud de Capablanca, que ya de joven le afectaron algo tan lejos que llegó, y siempre nos quedó aquello de que podía haber llegado aún más lejos, recuperado la corona, aunque no le dieron la oportunidad. Pero yo no voy a entrar en detalles sobre la vida de Capablanca, para eso tenemos a Miguel Ángel. Lo principal es que él nos dé una idea sobre este nuevo libro, que no es el viejo con añadidos, sino que es un nuevo estudio, una obra mucho más completa, y de la cual ya el presidente de la Federación de Ajedrez de Estados Unidos hizo un escrito destacando lo nuevo que tiene y lo importante que es. Gastón dijo que es un bestseller, bueno, esperamos que se convierta en un bestseller, va por ese camino. Y pues ya con esa introducción, yo lo quiero dejar con el autor, Miguel Ángel Sánchez. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por venir a este homenaje. No es una presentación de un libro, yo lo considero como un homenaje a Capablanca, esa figura tan conocida de Cuba. Durante muchos años fue la figura emblemática de Cuba, conocido en todo el planeta, en todos los idiomas se han publicado sus libros y han escrito sobre él. Y yo tuve la suerte de que al emprender esta renovación del libro que originalmente escribí en 1975 con la extraordinaria ayuda de los familiares de Capablanca que viven en los Estados Unidos. Sin esa ayuda este libro no hubiera sido posible, por una sencilla razón. Ellos tenían en sus manos documentos que yo no conocía, de manera que nunca los hubiera conocido y este libro no hubiera sido de esta forma, de manera que a todos ellos, pues, Fernando, Mercedes, a Rafael, a todos los que me ayudaron tanto, incluso miembros de la familia que viven en España, muchísimas gracias. Este es un libro que se lo debo a todos ustedes. Al lado mío se encuentra Jesús Suárez. Jesús Suárez, como
como el alter ego, no sé si está bien así, del libro. Jesús y yo nos conocemos hace muchos años, trabajamos juntos en revistas de ajedrez, en emisoras de radio cubana. Hemos hecho muchos proyectos juntos y este, sin lugar a dudas, es el mayor de todos. Jesús se encargó la mayor parte de la traducción del libro, pero su ayuda no se limitó a traducir el libro, su ayuda era constante. Jesús conoce mucho de ajedrez y todos los días hablábamos sobre muchísimos temas del ajedrez. Es decir, su labor es mucho más allá de la de un traductor y un editor, casi como un co-escritor del libro. Y a mi derecha está el doctor Orlando Hernández Milán. Él y su hermano hace muchos años atrás hicieron un trabajo sobre la muerte de Capablanca, que en esta oportunidad él amplió a un estudio clínico de la hipertensión crónica que tenía Capablanca y que se publica por primera vez en este libro. Es decir, el libro, además de los aspectos biográficos de la vida de Capablanca, también tiene un aspecto clínico y médico. Yo quiero agradecer al doctor Hernández Milán su ayuda por su trabajo, que lo hizo especialmente para este libro. Y ahora, hay que hablar ahora de Capablanca. Ese niño de 4 años de edad que ganó la admiración del mundo. Y muchos elementos de la vida de Capablanca que son conocidos, repetidos en muchos idiomas. Y resultaba inevitable volver a repetirlos. Cuando estaba haciendo la investigación para este libro, traté siempre de que hubiera una cola detrás de lo que ya se conocía. Si alguien conocía, el lector conocía hasta cierto momento de la vida de Capablanca, yo traté de añadir ese conocimiento un poco más allá. Ese fue el objetivo esencial del libro. En todo momento, no repetir los datos, sino ampliar esos datos. Así que junto a los elementos conocidos del libro, hay otros muchísimos que son desconocidos incluso para aquellos que conocen muchísimo de ajedrez y muchísimo de Capablanca. Yo creo que cuando un escritor o un investigador conoce que tiene una obra entre sus manos, no solamente se siente contento por eso, sino que no es vanidad decir que este es un gran libro. ¿Para qué las falsas modestias? Yo sé que este es un gran libro. Y por eso estoy aquí presentándolo. Si yo tuviera alguna duda de que este no fuera un gran libro, no estaría aquí. Lo hubiera dejado por la gaveta y nunca se hubiera publicado. Pero yo creo que es un gran libro. Yo no sé si ustedes quieren que yo haga una narración de la vida de Capablanca o ustedes prefieren hacer preguntas, pero que quizás sea más interesante hacerlo con preguntas y respuestas. Yo veo que algunas personas, incluso algunos ajedrecistas conocidos, pueden hacer esas preguntas. Pero yo creo que lo más interesante del libro, como yo le decía, es los elementos que no se conocen o los elementos que estaban distorsionados en la historia. Les voy a contar uno. Por ejemplo, que tengan una idea. En el año 1925, Capablanca fue a lo que era la Unión Soviética. Lo invitaron a ir allí. Y después salió en los periódicos de Cuba después de 1959 que Capablanca había ido a ese torneo a pesar de que las autoridades de Cuba en ese momento le habían dicho que no fuera. Políticamente no era correcto que fuera a la Unión Soviética.
Y se decía que el presidente Machado fue uno de los que objetó que él fuera. Incluso hay una película cubana sobre Capablanca que lamentablemente ese dato está equivocado. Y que el ministro de Justicia de Machado, que era José María Barraqué, le dijo también que no fuera. Bueno, eso es sencillamente falso. Machado dio 200 pesos de su bolsillo para que Capablanca pudiera asistir al torneo de Moscú de 1925. Y Barraqué dio 100 o 200 pesos. Y hay una lista que yo pude leerla, porque leí el original que me la dio Nieta Capablanca Mercedes, y esa lista desmentía el hecho de que las autoridades de Cuba, las más altas en aquel momento, se habían opuesto a ese viaje. La lista mencionaba a todas las personas que habían ayudado a Capablanca que diera ese viaje, que inicialmente dijo que no iba a ir. Capablanca, para aquellos que quizás no comprenden por qué es una figura tan destacada, Capablanca hoy en día simboliza el ajedrez. No solamente simboliza Cuba, sino que simboliza el ajedrez. Hay una frase de Mikhail Botvinnik, que es campeón mundial de ajedrez, que dijo que era imposible comprender el ajedrez sin mirarlo con los ojos de Capablanca. Con esto, Botvinnik quiso decir que era imposible que un jugador llegara a una gran categoría en el ajedrez si no miraba el ajedrez con los ojos de Capablanca. Capablanca es el ajedrez mismo. Él fue el que completó una fase evolutiva del ajedrez que no se realizó hasta que él llegó al juego, y a partir de su práctica y a partir de sus libros, el ajedrez se integró y es lo que es hoy mismo, con mucho más estudio. En el año 1927, Capablanca respondió una pregunta que hoy es muy frecuente. Y esa pregunta fue, un periodista del New York Times le preguntó si los maestros del pasado eran mejores que los maestros de entonces. Estoy hablando de los años 27 del siglo pasado. Y Capablanca le dijo que en términos de talento, que no lo eran, pero en términos de conocimiento, el ajedrez había avanzado mucho. De manera que 50, 60, 70 años después que Capablanca pronunció esa frase, casi 100 años después, esa frase está vigente, es una frase para la eternidad. Si él no cuestionó el talento de aquellos que lo antecedieron, sino que reconoció que el ajedrez era diferente porque había evolucionado. Pero como Capablanca forma parte de la esencia del ajedrez, es por eso que hoy en día, siempre que se habla de los jugadores más importantes del ajedrez por los tiempos, aparece el nombre de Capablanca. Me fue a México en el 2000. En aquel momento yo tenía una editorial, estaba publicando libros y había publicado 2 libros de ajedrez. Había publicado el libro de Cisniegas, ¿cómo se llama?, sobre el Internacional de Tasco, y había publicado el libro de Torres, sobre el partido de Torres de Miguel Ángel. ¿Por qué no hacemos una nueva versión del libro de Capablanca? Me dijo, todavía no estoy preparado. Le dije, pero Miguel Ángel, ¿por qué no? Hace 30 años que tú hiciste ese libro. Dice, no, todavía no estoy preparado para ese libro. Y es verdad que Miguel Ángel estuvo 40 años, me consta, preparándose para hacer esta nueva versión. Además, este libro, lo que dice Miguel Ángel es cierto. Yo siempre quise escribir un poquito más de lo que se conocía. Y así era Miguel Ángel. Le decía, bueno, Miguel Ángel, vamos a poner esa biografía que es así, lo que tenemos es que decir. Sí, pero tenemos que decir algo más de lo que se sabe. Para que este libro sea distinto, algo más de lo que se sabe tenemos que decir. Vamos a pensarlo. Y así muchas veces pensamos. Por ejemplo, Cuba empieza la afición al ajedrez con la llegada del autómata a La Habana. Y él me decía, bueno, y viene acá, hay que decir algo ahí, Suárez, de por qué era autómata, qué sé yo. Le digo, chico, mira, cuando empezaron los Capablancas y Memorias en Cuba, me acuerdo que mucha gente iba a lucir la ropa, mucha gente no sabía en ajedrez,
iban a lucir la ropa. Dice, eso mismo pasó con el autómata. Los españoles y la colonia, los colores, empezaron a ir a ver el autómata para lucir la ropa con una base social, y después se interesaron en el ajedrez. Y ahí empezó el interés en el ajedrez. Yo creo que esto es una obra de verdad de un sacrificio de 40 años, de verdad, donde Miguel no ha dejado de pensar un minuto en esta obra, donde la documentación es increíble. Y además, otra cosa que quería decir, las muchas facetas de la personalidad de Capablanca que se tratan por primera vez. El Capablanca político, el Capablanca diplomático, el Capablanca ser humano con su familia, sus relaciones familiares. Todo esto le da una multidimensionalidad al libro que en otros libros no existe simplemente. Y entonces así, por ejemplo, en el caso ese de Moscú del 25, que dice él, Machado y Barraquea habían invitado a Capablanca, y Capablanca cuando estuvo allí, alguna gente acusado de compañero de viaje a Capablanca, porque escribió después muy bien de la Unión Soviética. Pero se descubrió después documentos en que Capablanca pidió precios de granos en Moscú puestos en Italia. Y en Italia había un personaje que se llamaba Regino Truffin, muy conocido, millonario cubano, que fue uno de los que apoyó mucho a Capablanca. Capablanca, más que un jugador de ajedrez, fuera un negociante y fuera un diplomático. Y Capablanca estaba haciendo un estudio de cómo se llama, de importar granos a Cuba procedentes de la Unión Soviética. Y están los datos ahí. Y de muchos otros lugares. O sea que este libro tiene una multitud de facetas y aristas que yo creo que por primera vez aparecen. El estudio del doctor es una cosa también vital, pues como bien dijo Donaldson, el presidente de la Federación de Estados Unidos, todo el mundo habla siempre de la mala salud de tal. Y que si tal, y resulta ser que tal se murió 4 años después que Capablanca. O sea, tal duró 56 años y Capablanca 52. O sea, el que tuvo en realidad mala salud durante todo el tiempo fue Capablanca, pero Capablanca ni se quejaba de su mala salud. Eso en muchas ocasiones. Esas son cosas que yo creo que tienen muy valioso el libro. De verdad, para mí. ¿Orlando, ¿tú vienes a contar? Sí, doctor, adelante. Bueno, yo soy médico, neurólogo, también soy ajedrecista, pero no de la categoría Y en el año 88 se me ocurrió escribirle al jefe del Servicio de Anatomía Patológica del National Medical Center de New York, donde murió Capablanca, diciéndole que yo era neurólogo, que trabajaba en enfermedades cerebrovasculares, que era ajedrecista, que Capablanca campeón cubano, que murió de una hemorragia intracerebral del hipertenso. Quería ver si podía recibir una fotocopia del reporte completo de la autopsia de Capablanca. Y gentilmente Steven Dickman, que fue el que me contestó, me mandó una carta bella diciendo que a él no le gustaba el ajedrez, no le interesaba el ajedrez, pero sabía la importancia que para mí podía tener como cubano, como neurólogo y como ajedrecista, tener la necropsia de José Raúl Capablanca. Y me mandó la fotocopia completa de la autopsia. Ese era el año 1988, y entonces y Mario, que también es neurólogo, nos pusimos de acuerdo para escribir un artículo sobre la muerte de Capablanca en el periódico Granma, que se llamó así, Cómo murió Capablanca. Era el centenario del nacimiento de Capablanca, pero lo hicimos de una forma inusual, hablando de la muerte de Capablanca, que es una cosa que no se había hablado nunca tan claro. Claro, fue un trabajo periodístico en el periódico Granma, con una buena tirada. Después hicimos otro trabajo que se publicó en Holanda, en una revista de neurología holandesa, ya era un trabajo internacional. Y entonces cuando nos reencontramos Miguel Ángel y yo, hace 2 años o 3 años, entonces me habló del libro y entonces yo hice como él, amplié más los datos, busqué más información y actualicé la bibliografía e hice un trabajo más amplio con figuras y hasta una foto de un cerebro con una hemorragia en el tálamo derecho, secundaria hipertensión arterial. No es el cerebro de Capablanca, pero es la misma topografía de la hemorragia que tuvo Capablanca. Y eso enriqueció mucho el trabajo. Y así fue. Me siento muy complacido de haber participado como colaborador en este gran libro. Yo también ya me lo leí completo, las 553 páginas. Y de verdad que está muy bueno, de punta a punta.
Sí, estoy orgulloso de él. Gracias, Miguel Ángel. Ok, ahora sí está otra vez bien, ¿no? Una cosa que no quería pasar por alto sobre Capablanca, unas cosas de la historia. Jesús estaba hablando del autómata, quizás algunos de ustedes no sepan, que en el año 1838 había un supuesto autómata de ajedrez que en realidad se escondía dentro de una persona. Y ese autómata fue a La Habana. La Habana era una gran plaza de ajedrez en el mundo desde el siglo XIX. No solamente fue ese autómata a La Habana, sino que además Paul Morphy, el gran genio del ajedrez norteamericano, fue 2 veces a La Habana. Y en la ciudad de La Habana se efectuaron 2 campeonatos del mundo en el siglo XIX. Es decir, que existía un caldo de cultivo para que surgiera en Cuba una figura de la altura de Capablanca. Es decir, pudo haber surgido sin ese caldo de cultivo, pero el hecho de que existía esa extraordinaria, esa extraordinaria historia del ajedrez en Cuba, hizo posible el surgimiento de un niño prodigio. Quizás nunca hubiera visto una pieza de ajedrez. Una de las cosas que descubrí en el libro, o mientras escribía el libro, sí, yo no lo descubrí en el libro, siempre se ha dicho que Capablanca aprendió a jugar viendo a su padre y que más o menos el padre le enseñó a jugar al ajedrez, lo cual no es totalmente incierto. Pero Capablanca dijo que quien le enseñó a jugar ajedrez fue el que era el jefe de su padre, el general Emiliano Loño. Y quizás en Cuba no se decía eso porque era un general español y no estaba políticamente correcto decir que un general español enseñó a Capablanca a jugar ajedrez. Pero si Capablanca lo dijo, y eso apareció en el periódico El Fígaro el 8 de octubre de 1893, uno tiene que pensar que así fue. Si el niño dijo, el padre le dice, tú no sabes poner las piezas, tú no sabes jugar, y Capablanca dice, yo he aprendido la jugada del general. De manera que esto es un dato que ha estado como tergiversado o cambiado, como querramos decirle a través de la historia, y creo que por primera vez se hace énfasis que no fue así. Propio Capablanca reconoció que había sido el general Loño que le enseñó a jugar ajedrez, o él viendo al general Loño jugar ajedrez fue que aprendió a jugar el ajedrez. La anécdota de Moscú del 25, y que yo empecé por ahí, tiene un motivo. Es que hubo una película que se hizo en Cuba, y uno de los elementos esenciales de esa película, de un señor muy bien intencionado, yo lo conozco a él y no dudo de su honestidad, pero es lo que se decía en Cuba, que los gobernantes de Cuba en el año 25 se negaron a que Capablanca fuera a la Unión Soviética. Y no era verdad, porque el listado de la colecta que se hizo estaba Machado como uno de los principales contribuidores, y estaba el ministro de Justicia de Machado, y habían grandes figuras, importantes figuras de la política cubana en ese listado. De manera que ese listado no deja lugar a dudas de que las cosas no fueron como siempre se ha contado. Otros elementos de la vida de Capablanca, muy poco conocidos, fue cuando el Campeonato Mundial de 1921 en La Habana, cuando él le gana a Emanuel Lasker, uno de los grandes jugadores de todos los tiempos, y le gana 4 partidas sin ninguna derrota. Eso, en aquella época, eso fue un récord. Ningún campeón del mundo había ganado un match sin perder ninguna sola partida. Es decir, eso fue un gran acontecimiento en la historia de Capablanca. Y yo creo que otro de los aspectos que yo traté de hacer énfasis en el libro es
ese match del año 1927, que Capablanca pierde con Alekhine. Muy pronto en el match, cuando incluso Capablanca tenía ventaja y deja de ganar una partida, dijo una frase que con los años resulta conmovedora. Es decir, de la manera en que estoy jugando, no podré ganar este match, cuando todavía no estaba en desventaja. Esto hace pensar que Capablanca jugó ese match enfermo. Cuando el match terminó y él regresó a Cuba, él dijo, yo no voy a estar ahora diciendo que me dolía la cabeza o buscando pretextos para justificar mi derrota. Pero si un hombre como él, que era un hombre tan honesto, dijo al comienzo del match que en las circunstancias, sin especificar cuáles eran las circunstancias, él no podía ganar ese match, es que entonces empezó a sentir los síntomas de esa hipertensión que después lo llevó a la muerte. Es decir, los síntomas de hipertensión de Capablanca es evidente que son mucho más tempranos de lo que después se supuso que eran, y el doctor Milán me puede decir a mí si esto es posible o si yo estoy equivocado. La hipertensión arterial es conocido como el asesino silente. Va minando el sistema arterial del organismo, sobre todo las arterias coronarias, las arterias cerebrales perforantes y las arterias en cualquier otra parte del organismo. Con respecto a lo que sucedió en la muerte de Capablanca, a las 6 de la mañana se declaró muerto, del 8 de marzo de 1942 en New York. Pero si él estuviera vivo en esta época, si fuera en esta época, en el siglo XXI, en el país más adelantado del mundo, en este caso Estados Unidos, también hubiera muerto. La hemorragia en la profundidad de los hemisferios cerebrales por hipertensión arterial, la hemorragia en el tallo cerebral y la hemorragia en los hemisferios cerebrosos es mortal. Para algunas personas que no saben, Capablanca llega a la vida del ajedrez cuando es un niño mirando una partida de ajedrez y muere mirando otra partida de ajedrez. Él le da ese derrame cerebral que fue fulminante y letal, como explicó el doctor, en un club de ajedrez. De manera que es una vida, uno de los elementos que contribuye al romance de la vida de Capablanca es que comienza frente a un tablero de ajedrez y termina frente a otro tablero de ajedrez 53 años más tarde. Yo quería anunciarle ya de mi amigo Carlos Alberto Montaner que ofreció para ser el moderador del acto, no pudo llegar a tiempo, pero Carlos, te agradezco muchísimo. Y después de la pregunta de este caballero, la próxima la haces tú. Sí, usted puede. Yo quería ver si usted nos podía recordar un poquito, que es bien interesante, la primera partida que ganó Capablanca Niño. Mire, se lo agradezco como si me hubiera pasado. La leyenda de Capablanca cuenta que era un niño prodigio. En el caso de Capablanca está la demostración de que realmente era un niño prodigio cuando una de las primeras partidas que se conoce de él tiene 4 años y medio de edad y es una partida que lo hubiera podido firmar cualquier jugador de primera categoría. Y en esa partida ya se queda de manifiesto cuáles eran las características de Capablanca en el ajedrez. Y como dije anteriormente, era el ajedrez mismo. Es decir, hizo combinaciones, llevó el rey en medio del tablero, se olvidó que tenía piezas de más y ganó esa partida, siendo un niño de 4 años y medio de edad, sin necesidad de las piezas que tenía de ventaja, puesto que no las necesitaba. Y esto es una de las características de enseñar en el ajedrez,
que se gana con las piezas que son realmente las necesarias. ¿Otros? Una curiosidad de alguien que juega el ajedrez muy mal. Hay en casi todas las disciplinas, hay una mejora constante. Cada generación lo hace mejor que la anterior. En casi todos los deportes, en casi todas las disciplinas. El ajedrez es una cosa muy particular porque tiene unas características casi inmutables. Mi pregunta es, si Capablanca jugara hoy en día, ¿podría ser el campeón del mundo? ¿O eso ha cambiado tanto y hay gente mucho mejor que él en esa disciplina? Yo creo que si Capablanca llegara al ajedrez con los conocimientos que existen en la actualidad en el ajedrez, él necesitaría muy poco tiempo para actualizarse, porque los fundamentos del ajedrez estaban en él. De hecho, él es uno de los que establece o manifiesta a través de su juego cuáles son los fundamentos del ajedrez. En el ajedrez lo más que ha progresado en estos tantos años es en la cuestión del estudio de las aperturas. En lo que es los finales es lo mismo. Y cómo se juega el medio juego es lo mismo. Y Capablanca esencialmente era un gran jugador de medio juego y de finales. Y la variedad, el repertorio de aperturas que él usaba era muy limitado, de manera que él no tenía que ponerse tanto el día, porque él no iba a cambiar, él no se iba a salir de esos esquemas en los cuales él se sentía cómodo jugando el ajedrez. ¿Para qué darle armas? Al contrario, cuando él era el creador de esos mismos principios de cómo jugar las aperturas. Uno de los elementos que él más despreciaba del ajedrez, no es que despreciaba, sino él siempre le decía a todas las personas y en sus libros que el ajedrez hay que empezar a jugarlo por los finales, porque esas son las reglas del ajedrez que no varían. Una vez que uno conoce cómo jugar finales, ya uno es un gran jugador de ajedrez que se puede batir con cualquier otro jugador sin conocer tanto de aperturas como él le tenía miedo al conocimiento de apertura. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, no, con mucho gusto. También es pura curiosidad. En el periódico de ayer hay un joven que es un genio del cálculo matemático. El tipo puede determinar en un minuto las fechas de nacimiento, qué día era de la semana en 111 en un minuto. Pero es una cosa realmente prodigiosa, un cálculo matemático. ¿Hay alguna relación entre el cálculo matemático y el desempeño en el ajedrez? La capacidad de la gente que tiene una habilidad matemática especial, ¿sirve para el ajedrez o no? Carlos, lo que yo he leído sobre el término, soy un especialista en el tema, solamente soy un especialista en Capablanca, es que sí, yo creo que hay una relación importante, aunque muchos consideran que el ajedrez es el mayor parecido entre la mente de un ajedrecista y la mente de otro de otra gran figura es con la música. Muchos consideran que el ajedrez no es tan matemático como armonioso. Y yo veo, bueno, Capablanca justamente una de sus grandes contribuciones al ajedrez es mostrar la armonía que existía en un juego de ajedrez. De ahí es que Capablanca hubo tantos músicos importantes como Prokofiev, por mencionar uno, que era un gran aficionado de Capablanca. Estoy seguro que no te he respondido la respuesta, pero he hecho lo mejor. Entonces yo le digo que este libro es un libro lleno de un caudal de conocimiento que Miguel Ángel ha podido recoger a través de familia, a través
de muchas investigaciones, de muchos estudios, y yo realmente le digo que es un libro, como se decía inicialmente, un best seller, y realmente de verdad que merece la pena tenerlo en cualquier biblioteca, tenerlo en cualquier librería. Ese es el caso del libro. Me pregunta ahora.